Bueno, es un privilegio contar esta mañana aquí con la participación del ingeniero Leonardo Reyes Madera, es el presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, Sedosísmica. Hoy es 4 de agosto y justamente hace 71 años del más grande terremoto de la historia, registrado, porque uno no sabe antes, pero del registro de terremotos en la isla de Santo Domingo, y ese fue de 8.1. Destruyó mucho, aunque todavía las edificaciones eran muy elementales en el país y sobre todo en la zona de la costa norte, donde sacudió, donde fue la zona más afectada. Pero vamos a dejar que sea Leonardo que nos hable. Estamos hablando este fin de semana de geología y de sismicidad, porque tenemos invitado al veterano Romeo Ginás, geólogo, para hablar también de las investigaciones geológicas en la historia del país y de estos acontecimientos en jornada extra de este domingo. Pero hoy aquí estamos con Leonardo. A ver, Leonardo, ¿qué es lo que significa eso? ¿Hay que recordar esas cosas o es mejor ocultar la cabeza en la arena como el avestruz? Mira, yo quiero comenzar honrando a la gente que perdió la vida en ese terremoto y a los desaparecidos. ¿Cuántos se supone que perdieron la vida? No hay una cifra exacta. Se pensaba que en Matanza había muerto mucha gente, porque de 300 casitas que habían ahí... Pero eran 300 casitas. Esas fueron fruto del tsunami que siguió el terremoto. Sí, solo quedaron 2 en pie, pero ahí que entró el mar, como dicen los viejos, que entró el mar, se comió la tierra. Claro. Entonces, donde hubo realmente pérdidas de vida fue en el Bajío y en Cabrera. Eran las 12:55 de la tarde. La gente estaba reposando, unos y otros estaban metidos. ¿Era día de trabajo o era un fin? Era domingo. Domingo se estaba celebrando 4 de agosto del 1946. Se estaba celebrando la creación de la ciudad de Santo Domingo, ese día. Que también hoy es un cumpleaños de la ciudad. Entonces, según las investigaciones que yo hice, porque en el libro hay una serie hay como 10 personas o 12 personas que nosotros entrevistamos de los sobrevivientes del terremoto. Este es un libro que publicaste hace un par de años, ¿verdad? En el 2011. Sí. ¿En el 2011? Sí. Ya hace 6 años entonces. El día del terremoto, 1946, aquí está esta obra de Leonardo Reyes Madera. Entonces, las cifras son muy inciertas. Por ejemplo, ahí dicen que habían 100 y pico de gente en la gallera, esos se fueron todos. Pero también ha sido muy difícil recopilar la cantidad, pues no podemos olvidar en la época que estábamos, ¿no? Pero no hay una cifra exacta. Leonardo, pero solamente con hablar de una magnitud sobre 8, ya uno tiene que pensar los efectos. Claro. Por más que yo he buscado e investigado, y ojalá alguien tenga más información, porque ese libro está sujeto a ser enriquecido con los aportes de mucha gente, ¿no? Porque sencillamente eso es una recopilación de 250 artículos de periódicos de la época que yo encontré ahí en el... aquí está recopilado lo que se publicó sobre esa tragedia. Entonces y ahí hay muchas fotos también, fotos por supuesto de la época, que son borrosas. Mírenla ahí. Ahí hay algunas de ellas, de las que están contenidas en este libro y que muestran el daño que sufrieron las construcciones, las casas, que la mayoría eran de un solo piso, ¿no? Sí, eran de un solo piso. Y mucho de madera también. Casi todas de madera. Ese evento hizo que se modificara la ley de construcción 675 que había sido promulgada en el 44. Ajá. Y la la primera modificación la sufrió. Para hacer una primera ley antisísmica, digamos. Bueno, por lo menos prohibía las edificaciones de tapia, y garantizaba la unión entre las paredes de carga y las losas. O sea, que daba una solución mucho más segura. ¿Es el primer código antisísmico dominicano? Bueno, ese es el código de construcción, construcción y ornato público del 1944, que ya en el 46 incluyó una serie de medidas para asegurar las viviendas ante un terremoto. Leonardo, si hoy ocurriera un sismo
parecido, no igual. De 8. ¿Los efectos? Yo tengo que ser honesto como te he hablado siempre, o sea, los efectos serían devastadores en el país. Sería devastador. A pesar de que tenemos un código sísmico, sabemos las edificaciones que deben ser fortalecidas, las cautelas que hay que tomar en las nuevas construcciones. A pesar de todo eso, ¿tú crees que puede ser devastador? A pesar de todo eso, porque nosotros logramos 31 años después revisar y actualizar el reglamento sísmico que salió publicado en el 2011. Estamos seguros de que las edificaciones que se hagan bajo ese concepto son mucho más seguras. El código del 2011. Del 2011, que fue a raíz del terremoto de Haití. Sí. A pesar de que lo habíamos entregado en el 2008. Pero se tomaron 3 años ahí. Sí, pero ya tenemos un código que es una ley. Antes era una recomendación. Y entonces comenzábamos nosotros mismos a darle la vuelta para hacer una serie de bellaquerías que son las que va a descubrir el terremoto cuando venga. Porque ¿qué es lo que hemos hecho? Nuestras ciudades son un gran laboratorio. Eso es, que va a ser sacudido, va a ser probado en algún momento, cuando venga un terremoto importante. Pero nosotros no hemos sido sensibles a ponerle la mano a edificaciones que no fueron sujetas a ningún tipo de cálculo estructural tomando en cuenta los terremotos, como son, por ejemplo, las escuelas. Ajá. Tenemos más de 6.000 escuelas existentes antes a esta nueva generación de edificaciones escolares, que esas escuelas hay que intervenirlas, hay que reforzarlas. Bueno, eso está escrito, sí, porque hubo una comisión a raíz del terremoto que sacudió y destruyó escuelas en Puerto Plata en el 2003, ¿fue? 2003, 22 de septiembre. A raíz de eso, el presidente Hipólito Mejía creó una comisión especial que presidió, hay que recordarlo, el difunto ingeniero Rafael Corominas Pepín. Y esa comisión hizo un análisis de las edificaciones públicas, particularmente escuelas y hospitales, sí, donde se concentra mucha gente. Correcto. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa comisión, Leonardo? Bueno, se creó la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, que es ONESBIE, conocida como ONESBIE, sí. La cual fue dirigida por primera vez por el ingeniero Corominas. Nosotros fuimos colaboradores de él, porque esa es una idea que nace en Sodosísmica. Y ahí se inició la evaluación visual y se dejaron casi más de 2.000 escuelas evaluadas en ese momento. Y se detectó visualmente todas las vulnerabilidades de las escuelas. Tengo entendido que al día de hoy ya ONESBIE tiene prácticamente cubierto a nivel del territorio nacional en términos de la evaluación visual de las escuelas. Pero no se ha avanzado en la corrección. Claro, no se ha avanzado en ponerle la mano para asegurar que no se nos caigan las escuelitas, que son las que van a ser más afectadas, porque son simplemente escuelas que no cumplen ni siquiera con un criterio sísmico. Son de las escuelas que venían importadas. Y el mejor ejemplo es la escuela que Japón les regala a la ciudad de Puerto Plata, que también se rompe en el 2003. En el 2003. ¿Y ese fue de cuánto? ¿De 6.4? 6.4. Cualquiera dirá que de 6.4 a 8 no hay mucha distancia, o a 7. No, hay mucha, pero resulta que ¿cuánta fuerza superior tiene uno de 7 en relación a uno de 6? 125 veces mayor. 125 veces mayor. El de 6, así, al pasar uno de 6 a 7 ya es 125 porque le escala logarítmica. La escala logarítmica. Sí, porque es que eso me es complicado para Leonardo, aparte de lo que se sabe que hay que hacer en las escuelas, también se sabe que hay que hacer en los hospitales. Claro. Ahora, me interesa saber qué nivel de cumplimiento se está teniendo con lo nuevo en las nuevas edificaciones. Mira, privadas y públicas. Mira, definitivamente yo debo hacer un reconocimiento al Ministerio de Obras Públicas en el sentido de que a partir del nuevo reglamento las cosas han ido cambiando. ¿Del 2011? Sí, las cosas han ido cambiando. Se está poniendo mucho mayor atención al cumplimiento de ese reglamento, se está exigiendo y también se están implementando otra vez las inspecciones, que eso era historia patria. Entonces, si nosotros nos vamos antes de ahí
para atrás, vamos a encontrarnos con muchísimas edificaciones que nos pueden sorprender a la hora de que venga un terremoto, o sea, pueden tener problemas. Y mucho más que cuando vino la comisión del Departamento de Estado de Estados Unidos en el 2003, ellos nos reunieron a nosotros en la Defensa Civil. A nosotros somos todos los ingenieros que se entendía que estábamos trabajando y que éramos los responsables de los cálculos de esos edificios, y nos dijeron, miren, el 90% de esos edificios puede colapsar o puede tener problemas en el primer piso, por el concepto del famoso piso suave, que ya... Pero ya todas esas cosas... El piso suave, el que está subido sobre sí, el piloto. Cuando tú sales de la calle, tú ves que hay un piso de estacionamiento ahí. De estacionamiento con una Entonces, columna. Entonces muchos edificios cumplen con las características fundamentales del diseño sismo resistente, pero la mayoría no lo cumplen. Entonces ellos observaron eso y nos llamaron a la atención sobre eso. Esos mismos edificios son pasibles de ser reforzados. Sí. Porque, señores... O sea, esos son como las piernas que sostienen esos edificios. Correcto. Que se quiebran. Que son los primeros que se quiebran. En Turquía fue que hubo un terremoto ahí comenzó. Que ahí ¿Cómo que le han llamado a eso? A esas quiebras. La pata de cabra. No, piso suave o... Pero se quiebra como... De canguro, es que dice. Que se caen, sí. Que se arrodillan como los canguros. Se arrodillan hacia una dirección, hacia un lado. Pero ¿qué pasa? Ya hoy el mundo va muy lejos. Yo acabo de venir de la 16ª conferencia de ingeniería sísmica, o sea, conferencia mundial de ingeniería sísmica. Para que tengan una idea, habían 3.000, 2.800 profesionales del mundo entero ahí. 3.800. 2.800. ¿Dónde fue? En Chile. Bueno, Santiago bueno, de en Chile le gusta mucho bregar con eso. No, y como... tierra de... Y todos queríamos ir a Chile porque queríamos aprender de la experiencia que ellos tuvieron en el 2010, con el terremoto. 8.8, señores, un terremoto. 8.8 fue. ¿Ese fue el del 2000? En el 2010. Después del de Haití, a los pocos meses vino el de Chile. Sí. Y después vino Japón. Pero el de Chile, ¿cuántas víctimas dejó? No, 50 y pico de... Oye, qué diferencia. Y fue por el tsunami, que hubo un bueno, y en Japón igual, hace muchos años sí. que aprendieron a construir. ¿Tú sabes cuántos habían 600 japoneses en esa conferencia? ¿Cuántos? 600. ¿Ahora? Ahora. O sea que para los japoneses sigue siendo... Claro, porque ¿qué pasa? Y esos son ingenieros y de gente especialista, 600 había. Ingenieros y la gente que escribe los libros, la gente que investiga en las universidades. O sea que cogen en serio la situación. No. O sea, ahí todo el que estaba ahí era investigador, era profesor, y era dedicado al tema. O sea, 1.800. Y tú sabes, 2.800 ingenieros. 2.800 expertos en esa conferencia internacional. De República Dominicana fuimos dos. ¿Dos? Sí, dos. El ingeniero Víctor Suárez de Santiago y yo. ¿Y él fue por quién? ¿Por la sociedad o por...? No, porque somos amigos y coordinamos. Y él quiso participar. Aunque él también es miembro de Sodosísmica, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos allá, el tema no es terremoto, el tema no es qué tenemos que hacer con los edificios para que no se nos caigan, porque ya se supone que eso es historia. Ya se supone que nuestros códigos están produciendo edificaciones sismos resistentes. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál fue el tema central? Resiliencia. O sea, ¿cómo van nuestras ciudades a responder lo más rápido posible, a recomponerse después de un terremoto? Entonces, cuando tú comienzas a preocuparte de eso, es como decir, señores, miren, ya sabemos que los terremotos vienen, que no podemos con ellos, pero sí sabemos que podemos hacer edificios que no se nos van a caer y sí sabemos que podemos reforzar los edificios que se nos pueden caer para que no se nos caigan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un ejemplo, sobre la pregunta que tú me hacías, Toribio. Vamos a poner Santo Domingo de escenario, que hacia dónde queremos ir. Tenemos problemas que los puentecitos esos a desnivel se cayeron en México en el 85. Pero hicimos un túnel. ¿Los puentecitos a desnivel? Sí, los pasitos a desnivel que están en la Máximo Gómez y en la Tiradentes. Que esos se cayeron cuando sí, México, en el 85. Bueno, en México se cayó todo. Sí, pero eso quiere decir que se cae. Pero es una advertencia. Sí, Claro. sí. Tú no pierdes nada. Claro. Entonces, por ejemplo, el túnel que va a las Américas, imagínate, tiene un apoyo en el medio. ¿Tiene? Un apoyo en el medio. O sea, tú tienes 2 carriles por aquí, o 3 carriles y 3 carriles por aquí. ¿Por qué nosotros no prevemos y le ponemos a
a ese pasito de desnivel que no debe costar ni 3 millones de pesos. El del medio. Hacer un murito en el medio, el que tú lo tienes abajo, cerrarlo, para que no se me caiga, porque eso está apoyado en una orejita de ese tamaño, que se ve. O sea que se ve que eso no está hecho Entonces, bien. bueno, entonces lo que pasa es que ese tipo de cosas para el código anterior no se tomaba en cuenta. Pues el código anterior era solamente para edificios. Era solo para edificios. Sí, ahora el del 2011 es que abarca todo tipo de obras. Ya. Entonces yo pensando, si se me cae ese pasito a desnivel, es un escenario lo que vamos a hacer. ¿Cómo yo llego al hospital de la Fuerza Armada? ¿O por dónde yo llego? Entonces nosotros necesitamos estudiar en la ciudad cuáles son pasa si sucede sí, esto? o sea, No, y además reforzar lo que digamos Claro. que son las rutas fundamentales. Claro, o sea, no significa que se tiene que caer, porque nadie sabe, o sea, nadie que se respete Pero- te puede decir a ti, mira, esto se va a caer, esto se va a caer. No. Pero yo refuerzo, y en caso de... Claro, entonces no nos cuesta nada. Es prevenir. Claro, prevención, para mitigar. Por ejemplo, lo de las escuelas, siempre se ha dicho, y es difícil reunir todo el dinero que se necesita para reforzar todas esas edificaciones públicas. Estamos en el ámbito de lo público. Pero ahora, así como ha habido dinero para construir, qué sé yo, 6 o 7 o 10.000 nuevas aulas, puede haber destinarse alguna partida a empezar a reforzar esas escuelas que ya están diagnosticadas como peligro. Claro. Eso se pudiera hacer. Perfecto. Es demasiado dinero que cuesta, por ejemplo, una escuela promedio de 12 aulas. Debe ser por el promedio de la de 12 aulas. Mira, como es para muestra- Reforzarla, ¿qué para- inversión requiere para- eso? para- ¿Cuántos millones puede requerir? Mira, vamos a mirarlo de esta manera, porque yo no manejo números, o sea, mi área es consultoría, no construcción. Pero vamos a mirarlo de esta manera. Bogotá le tomó 10 años reforzar todas sus escuelas y todas sus iglesias. Porque no hay que hacerlo en 2 días. Y las iglesias igual, o sea, Claro. todo donde se concentra mucha se gente, concentra para mucha evitar gente. que el día que se produzca Claro. no haya una gran cantidad de Y víctimas. ya hoy ellos están, bueno, diseñaron, luego yo estuve en el 2009 en el simulacro de terremoto que hizo la ciudad de Bogotá, invitado por Cruz Roja. Y ya su preocupación era construir un edificio para el COE. Un edificio que fuera sismo resistente, o sea, un edificio que bajo ningún concepto sufriera daño en un terremoto para ellos poder manejar el accionar de cómo iban a dirigir. O sea, son gente que están adelantándose al tiempo. Y ellos lo que están esperando es un sismo de 6.2 a 25 kilómetros de Bogotá. Lo están esperando, se está diagnosticado. Sí, eso está diagnosticado, que en cualquier momento ellos van a recibir un terremoto 6.2, 6.3, 6, a 25 kilómetros de la ciudad, y ellos saben lo que le puede afectar, y ellos comenzaron a hacer uno a uno, Sí. porque nosotros cuando nos referimos a esas cosas, primero es por el respeto a la vida, es una preocupación. Segundo, no es por necedad, es por experiencia. O sea, mira qué pasó en China. En China, ¿cuántos niños murieron en Sichuan? En el 2008. ¿Cuántos? Pues, sin embargo, hubo un profesor que se dio cuenta que su escuela no estaba bien, fue a la comunidad y al gobierno y le dijo, mira, necesitamos dinero para esto, no hay dinero para eso, habló con la comunidad, reforzó su escuelita y esa no se cayó. A veces con cosas muy simples, muy baratas, tú puedes reforzar una edificación. Bueno, aquí, según veo que esta información que recibí ayer o antier, y esa fue una de las razones por las que llamamos a Leonardo, igual al ingeniero Romeo Giner, ha habido una intensidad de eventos sísmicos en julio, que terminó. 130 eventos sísmicos se registraron en el país en julio pasado. ¿Eso quiere decir que hay una actividad sísmica importante en la isla en este momento? Bueno, evidentemente que sí. Evidentemente que sí. La mayoría son de eso- pequeñas, Sí, son muy pequeños. de pequeños, son sí, ajustes. pero son 120 pero movimientos. eso te indica que nosotros debiéramos recordarnos de que aquí tiembla la tierra. 130 eventos fueron Eso es muchísimo. en julio pasado. Eso es mucho en un mes. 130 entre 30 días da por lo menos a 4 por Sí, día. se mueve, se está moviendo. En alguna parte del libro vi
que se habla de un sismo de la independencia. Comparte con nosotros eso. Eso es importante. Ese fue el terremoto de 1842. 1842. ¿Qué fue? Un terremoto. Oye bien. En Puerto de Paz, en la zona noroeste. 1842. 42. Se le denominó el sismo de la independencia. De la independencia. Porque murieron más de 6.000 haitianos. Entonces las fuerzas haitianas tuvieron que volver a Haití. Se desplazaron. A desplazarse para ayudar a su gente, ¿no? Y no seguir penetrando en la República Dominicana. Y entonces eso parece que fue bien aprovechado. Es decir, que el sismo hizo que parte de la dotación que estaba en la invasión en República Dominicana tuvieran que retrocederse para Haití y dejar un poco indefensa la plaza. Claro. Pero mira, según este informe que es son conceptos, ¿no? Y teorías que se baten. Sí. Del Observatorio Sismológico del Politécnico Loyola, fíjate lo que registra aquí, es que va en ascenso 67 eventos sísmicos en abril del 17, de este año, del 17. Subió a 76 eventos sísmicos en mayo. Y subió a 83 en junio, para subir entonces en julio a 130. O sea que desde abril se duplicó, desde abril a julio se duplicó, pasó de 67 a 130. Ese tipo de eventos que se dan, son naturales, o sea, lo que pasa son es que, naturales, pero están lo que pasa es que una... eso nos está diciendo a nosotros que la actividad va aumentando, va creciendo, y esas son las situaciones que pueden detonar un terremoto importante. De hecho, el miércoles en la tarde aquí se sintió uno en la capital, uno de esos fue terminando. No, ya había empezado el mes. 4.2. El mes de agosto ya había empezado. En Ocoa. Yo quisiera que tú me empezaras tu opinión. Yo estoy viendo que se están transformando muchas casas en edificios de apartamentos. Se tumba una casa en un solar de 500 metros y hacemos un apartamento de 4, o por lo menos 4 o más. Pero en un área tan pequeña hay que reducir muchos espacios, ganar espacio, y empezamos siempre por la parte de abajo. Y prácticamente todos esos edificios tienen ese piso suave. Pero al mismo tiempo, el sistema de parqueo es tomándose la acera. Explícame eso. Bueno, vamos a tener que traer a alguien del ayuntamiento y de obra pública que nos explique la razón de por qué se ha permitido eso. Yo no tengo ningún tipo de opinión valedera en ese sentido. Pero, por ejemplo, todos esos edificios tienen el piso suave ese. Con lo que eso... El reglamento ahora ya, aunque tú veas un edificio con los estacionamientos en el primer piso, ya el reglamento controla eso y lo penaliza. Pero hay personal especializado para darle seguimiento. Porque, mira, aquí hay hace muchos años un reglamento que obliga a tener escaleras de emergencia exterior en los edificios. Y se estima que más de la mitad de las torres que se hicieron en la República Dominicana en los últimos 30 a 40 años no tienen eso. Y eso era verificable a simple vista, hasta por un analfabeto, que no, ¿dónde está la escalera exterior? Si eso no se cumple, que se ve desde lejos, uno tiene la duda de preguntarse, ¿están cumpliendo las cosas que no se ven, que quedan abajo? Eso es muy difícil de tú determinarte. Por eso yo digo que lo que tenemos es un laboratorio, que cuando sea sometido a un terremoto vamos a ver qué fue lo que hicimos. Si se respetaba, vamos a ver si hicimos trampa y llorar los muertos. Otras cosas. Sí, vamos a ver si realmente pues hicimos la cosa bien o no la hicimos bien. Porque es que es muy difícil. O sea, el volumen es enorme de edificaciones. Y aquí se construye bien, o sea, que aquí hay mucha gente que lo hace bien. Y arquitectura, muy de una arquitectura moderna, aquí tenemos, por ejemplo, innovadora. Aquí en Reclamarle, aquí está una Coprovi que son gente que reúne una serie de constructores, que son gente que lo hacen bien. Sí. Pero también yo veo mucha gente
que te está vaciando un edificio de las columnas y los muros de hormigón a mano en Naco. Sí. Entonces, cuando yo me refiero a ese tipo de cosas, o sea, yo también tengo que respetar que aquí hay muchas cosas que se construyen bien. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente las edificaciones, las estructuras no se comportan ante un terremoto como se calcularon, sino como se construyeron. Y de acuerdo al terreno. Y de acuerdo al terreno. Hazme esa diferencia de... O sea, por ejemplo, o hay un diseño y una construcción. Claro, por ejemplo, es muy sencillo tú encontrar que cuando te hacen un cálculo y te presentan la memoria de cálculo, tú lo que ves es un esqueleto, o sea, tú lo que ves son rayitas, palitos verticales que son la columna y palitos horizontales que son las vigas, o unos espacios llenos que tú ves que son los muritos que le ponen, ¿no? Eso es en el modelo, pero el modelo no es la estructura. Pero en la realidad entonces tú vienes y sella ese edificio a partir del segundo piso de muros de paredes de bloc. Y tú dices en un plano, mira, esa pared tiene que estar separada. Y con eso tú piensas que tú estás cumpliendo. Pero cuando tú vas a la realidad, no te la hacen así, la pegan. Pero tú sabes que la pegan, pero tú no lo calculas como te la construyen. Entonces nosotros tenemos una cosa que debemos entender algo. O calculamos nuestros edificios como lo construimos, o obligamos a través del seguimiento del Ministerio de Obras Públicas que se construyan como se calcularon, que es el problema de las escuelas nuevas. Se calcula muy bien con un nuevo código, son más caras, hay que ponerle mayor tamaño a los elementos, hay que ponerle más acero a los elementos, pero se construyen como... Me calculan un esqueleto, cuando ya llegamos a la realidad, le ponemos todos los muros y creamos todas las columnas cortas. Y entonces también podemos tener un diseño y es diferente el terreno de un lado a otro de la misma ciudad. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, nosotros aquí en la zona de Telentilla, esta es una de las zonas más débiles de la ciudad de Santo Domingo, según los estudios, este terreno arcilloso que se mueve mucho. En cambio, hay otras zonas que son de terreno de roca. Por eso que se habla en la Biblia de que se construyó la iglesia sobre roca. Es decir, para que perdure. Sobre roca es más sustentable un edificio que sobre terreno arcilloso, ¿cierto? Claro, pero ya en los años 70 se venía diciendo eso que se llama interacción suelo-estructura. O sea, tú no puedes pensar que el edificio nada más es el edificio. Tú tienes que pensar sobre qué tipo de suelo lo vas a poner. Exacto. Entonces ya el nuevo código sísmico nuestro contempla todo ese tipo de cosas. Y si es un suelo blando, te amplifica la sonda, y si es un suelo rocoso, Bueno, ese código se ha adaptado progresivamente. No, muy bien. Pero recuerdo ¿qué pasa? que el ingeniero, siendo secretario de Obras Públicas, el mismo ingeniero Coromina Pepín, auspició una modernización del código antisísmico en el año 79, creo que fue. Claro, fue el primer reglamento sísmico. El primer reglamento sísmico. Y después ya el 2011. El 2011 Sísmica viene. Y se convirtió en ley. Ya ahora es ley. Ley. Vamos a esperar que entonces... Pero fíjate que ya desde 70, cuando en Niigata comenzaron los edificios y se giraron por problemas de suelo, de liquefacción, eso fue en Japón, se comenzó a decir suelo blando, edificios rígidos, o sea, edificios fuertes, suelos fuertes, edificios flexibles. ¿Para qué? Para evitar el problema de la amplificación de ondas. Porque si tú tienes un suelo blando y un edificio flexible, que fue lo que pasó en México 85, el suelo vibró a un periodo de 2 segundos. ¿De 2 segundos? 2 segundos a un terremoto a 400 kilómetros. Pero no fue 2 segundos, ingeniero. Sí, el periodo de vibración del suelo fueron 2 segundos. Ah, del suelo. Y todos los edificios cuyo periodo era cercano a 2 segundos se cayeron. ¿Por qué? No, se cayó media ciudad. ¿Por qué? Porque se amplificaron las ondas. Entonces, aunque nosotros teníamos una ley de atenuación y la utilizamos cuando se hace un estudio de amenaza sísmica, si hay un terremoto aquí, ¿qué tanto me llega aquí? Eso tuvo que cambiarse porque se dio cuenta que aquí no es que se reduce. A 400 kilómetros se amplificó por 4. ¿Por qué se amplificó? Y la fuerza por el problema del suelo, la relación suelo-construcción. Venía un terremoto con un periodo fundamental de 2 segundos. Cuando llegó a Ciudad México esa batea se encontró con un suelo de 2 segundos
Y eso es como cuando tú estás en un columpio. Según tú te vas empujando, sencillamente tú te vas y tú vuelves. O Pero sea si- que ya la inercia lo mantiene. Sí, pero si tú a eso cuando viene lo empujas, puedes dar la vuelta el niño en el columpio. Porque se amplifica muchísimo la fuerza. Bueno, Bueno, nada, tenemos que agradecer la compañía del ingeniero Leonardo Reyes Madera, que es el presidente de Sodosísmica, que es la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica, una persona no solamente capaz en este tema, sino que ha demostrado preocupación permanente, porque algunas cosas que pueden ser resueltas, se resuelvan. Él no se cansa de insistir, aunque no le haga mucho caso, porque él está comprometido con que las cosas se hagan como deben ser ellas. y aquí Muchísimas agradecerle gracias. su libro, El Día del Terremoto. Este libro está en venta, el que lo interese lo puede encontrar. Ahora mismo no está en librería, creo que se agotó ya la edición. Ya se agotó la edición. Bueno, pues aquí está el libro del ingeniero Leonardo Reyes Madera. Muchas gracias, ingeniero. Gracias.